Buenas noches y bienvenidos una vez más a vuestro canal, a nuestro canal para trabajar herramientas. Estamos de feria, estamos en el mes de julio y estamos de feria en Valencia, la famosa feria de julio de Valencia. Pero además estamos de feria porque este fin de semana ya, por fin, 12 y 13, Feria de Cuchillería de Valencia en la cercana población, muy cercana de población de Valencia, de Loriguilla. Como estamos de feria, pues este fin de semana no colgaré ningún vídeo habitual, ningún vídeo de la semana, sino que espero que las cosas evolucionen como tienen que evolucionar y colgaré cortos y vídeos cortos sobre la feria de cuchillería de la Comunidad de Valencia, de la Comunidad Valenciana. En concreto en el pabellón polideportivo de la localidad de Loriguilla, muy cerquita, a 10 minutos, 12, 13 minutos en coche desde la capital del Turia. Pero bueno, antes de que llegue el fin de semana, querría colgar un vídeo y quiero colgar un vídeo porque anuncio nuevamente que voy a estar en la mesa del artesano, el maestro cuchillero de Gata de Gorgos, J. Jacobo, la Feria de Cuchillería de Valencia. Al igual que estuve en la Feria de Cuchillería de Madrid, voy a estar en la mesa de J. Jacobo. Entonces, qué mejor manera de deciros, anunciaros, avisaros que voy a estar en la mesa con J. Jacobo, por si alguien quiere charlar un rato, se quiere pasar, nos quiere ver. Qué mejor manera de decirlo que enseñando un cuchillo de J. Jacobo que todavía no lo había enseñado. Un cuchillo, un señor cuchillo para las prácticas de nuestras actividades, un cuchillo muy polivalente para la práctica de nuestras actividades. El vídeo de hoy que hacemos hoy, que grabamos hoy y que lo colgaremos, me figuro que sobre el jueves o el viernes, antes de que nos sumerjamos en todo el ambiente de la Feria de Cuchillería de Valencia, pues intentaré que sea un poquito más corto de lo habitual, que sea un vídeo más ligero, más de andar por casa. Y en cuanto a la historia, pues quería hacer un guiño, ya que días atrás hemos hablado en otros aspectos de nuestra generación, de la generación de los que nacimos en los 60 y fuimos adolescentes o preadolescentes en los 80, mencionamos televisión española, la mejor de España, obviamente, no había otra. Y quiero hacer en la historia de esta semana, presentando el cuchillo que voy a presentar de J. Jacobo en las postrimeras a puertas de la Feria de Cuchillería, quiero hacerle un pequeño guiño a esa televisión española de los años 70. Mirad, lo he hablado con gente cercana y no nos ponemos de acuerdo. Había un programa que yo creo recordar que se emitía los sábados a media tarde, ¿vale? Hubo un programa que estuvo en parrilla de televisión española que se llamaba Galería del Misterio o Galería del Terror. Yo creo que es Galería del Terror. Ha habido otras personas que me han dicho, no, José Luis, se llamaba Galería del Misterio. El programa trataba de en teoría, siempre tenía el mismo hilo conductor, un presentador que hacía el papel, o que realmente lo era, de comisario artístico, ¿no? Comisario de exposición de cuadros, no sé exactamente el nombre que recibe la persona que dirige director de galería, la persona que dirige una galería artística de cuadros, pues esta persona todas las semanas enseñaba 3 cuadros y por mediación de esos 3 cuadros te introducía en una miniserie, en una serie de cortos
pequeños, porque en cada programa se presentaban 3 cuadros de historias de misterio, de historias de terror, de historias de miedo. Ya digo que no recuerdo exactamente si era Galería del Terror o Galería del Misterio, como se llamaba aquel programa, aquella serie, en la cual aquel galerista, aquel crítico de arte, iba pasando por 3 cuadros a lo largo del programa y cada vez que presentaba y enseñaba un cuadro introducía a un pequeño corto de miedo, de misterio o de terror. Pues vamos a utilizar ese formato haciendo un guiño a aquel programa sin historias de miedo y sin historias de terror. Vamos a esta semana a utilizar ese formato de galería, de presentar 3 cuadros con 3 historias alrededor de los filos. En el primer cuadro se ve a 2 personas, una que sujeta un cuchillo en la mano y otra que le está entregando una moneda a la persona que le está extendiendo el cuchillo. Cuando una amiga te regala cuchillos, que puede ser que te regale cuchillos para tu cocina, para inaugurar tu casa, ten mucho cuidado, porque regalar objetos punzantes no es bueno, recibirlos menos. Yo creo que casi todos sabéis de qué se trata esta historia y de qué está exponiendo en estos momentos el cuadro por el que hemos empezado estas 3 pequeñas historias de hoy. Hay una vieja tradición española en la que dice que cuando se regala un filo, ya sea navaja o cuchillo, hay una vieja tradición española que dice que la persona que recibe el regalo tiene que darle una moneda, tiene que canjear el regalo por una moneda, entregarle una moneda a la persona que le ha regalado el cuchillo o que le ha entregado el cuchillo. Esto viene a consecuencia de una antigua leyenda que dicen que regalar cuchillos puede cortar la amistad, ¿vale? Entonces, que para que eso no suceda, simbólicamente hay que entregar una pieza de moneda pequeña, la más pequeña que se tenga, 5 céntimos, 10 céntimos, porque es un hecho simbólico por el cual realmente quiere como engañar al malfario, a la mala suerte, a esos malos augurios que, que corren por todas partes y que se piense esta mala tradición de que quien regala un cuchillo corta una amistad, se piense que realmente no se ha producido un regalo, sino que se ha producido una compra y venta. Por eso viene la tradición de que cuando te regalan un cuchillo, te regalan una navaja, tú inmediatamente le entregues a la persona que te lo ha regalado una moneda, ya digo, de poco de poco montante, una moneda pequeña, de valor pequeño. Y esa tradición viene a significar, pues eso, un intento, como acabamos de decir, de engaño al malfario en el sentido de no, aquí no se ha producido ningún regalo de cuchillo ni de navaja, sino que se ha producido una transacción, se ha comprado o se ha vendido un cuchillo. Los argentinos, que seguramente han heredado esta tradición de Europa, los argentinos, nosotros como españoles tendemos a pensar que es una tradición española, obviamente. Los argentinos piensan que es una tradición que viene de Inglaterra y ellos son conscientes de que no es una tradición de ellos, pero han generado un cuento, han generado una historia alrededor de esta costumbre, ¿de acuerdo? Y el cuento y la historia que han generado es que eran 2 gauchos que eran muy amigos, llevaban mucho tiempo sin verse, a los años se encuentran en una taberna, están muy contentos, muy contentos de haberse encontrado, tan contentos que intercambian sus cuchillos, se regalan mutuamente el cuchillo uno a otro.
siguen bebiendo, siguen festejando, siguen pasándoselo bien, hasta que empieza a hacer efecto el alcohol. Cuando empieza a hacer el efecto el alcohol, pues lo que pasa muchas veces, ocurre lo que tiene que ocurrir, se enzarzan en una discusión, salen a la calle de la taberna, se pelean con los cuchillos y uno hiere de muerte, con resultado de muerte, al otro. Dicen que en esos momentos el tabernero salió y, compadeciéndose del gaucho muerto, se le acercó y en voz muy bajita le dijo: ¿lo ves? Y te ha matado con tu propio cuchillo. Si aún se lo hubieras vendido y hubieras cobrado unas monedas por él. No siendo así, has muerto con tu propio cuchillo y por nada. Más o menos así es la tradición que cuentan los argentinos, aunque ellos la cuentan ya a sabiendas y diciéndolo y advirtiéndolo de que no es más que una historia que se ha inventado en Argentina y que la tradición viene de Europa, y ellos creen que probablemente de Inglaterra. No hay más. Acabamos de revisar el primer cuadro de estas galerías de historia, de esta galería de cuadros con historias de trasfondo, que, utilizando el viejo formato de aquel programa de televisión española, estamos realizando la noche de hoy. La primera historia ha sido la de la tradición, la de la costumbre española de que, para ahuyentar el malfario y que no se corte la amistad, cuando alguien te regala un cuchillo o una navaja, recordar siempre darle como intercambio, entregarle una moneda. Aquel programa de televisión de los 70, después de contar una historia de miedo, con el primer cuadro, volvía a salir el galerista, el crítico de arte, delante de otro cuadro. Y empezaba a explicar la otra historia de ese cuadro y te introducía en la siguiente historia. La siguiente historia de hoy está apoyada por un vídeo muy cortito, que os lo pongo en estos momentos como si fuera el cuadro que enseñaba el galerista, y a continuación contamos la historia. Bueno, una vez visto el breve vídeo, ¿sabéis qué está haciendo este señor? Muchos me vais a decir: hombre, está buscando metal. Sí, pero ¿por qué? Os voy a contar. Está con una raqueta, con una pala de detección de metales. Esas palas, esas raquetas que se utilizan para cachear, para detectar una vez que una persona pasa por un arco de seguridad y pita el arco de seguridad, detectando que esa persona lleva algún tipo de metal. Hay arcos modernos que incluso llevan en las bandas laterales, llevan como unos LED, y cuando pita el arco se enciende una luz a la altura de la zona donde ha detectado el metal, ¿no? Pero esas paletas que salen en este vídeo corto, esa paleta es para cachear a la persona y inmediatamente pasarle la paleta por el cuerpo, la raqueta por el cuerpo, y que nos diga en el punto exacto dónde está ese metal que está pitando, ¿no? Pero el señor de este pequeño vídeo no está utilizando muy ingeniosamente, no está utilizando la paleta ni la raqueta para cachear a nadie. ¿Qué es lo que está haciendo? Pues mirar, una historia que mucha gente no desconoce, o sea, que mucha gente desconoce, o que mucha gente no conoce, y que, por desgracia, ha dado al traste con muchas de nuestras herramientas de corte, con muchos de nuestros filos. Ha dado al traste con muchos o con muchas hachas, y con muchos cuchillos. Y es metal incrustado en la madera. ¿Y de dónde viene ese metal? Pues a mí esto me sorprendió mucho, tiene toda la lógica del mundo, pero lo desconocía. Valencia, sabéis que es una ciudad en la que su sector del mueble es muy importante, lleva unos años de crisis,
pero sigue siendo un sector muy importante. Hay una feria de muestras internacional alrededor del mueble todos los años muy importante, y el sector de fabricantes de muebles en Valencia es muy importante. Pues un antiguo empresario de la madera me contó la historia que os voy a decir. Y fue a consecuencia de que un día, por circunstancias que no vienen al caso, estaba en la fábrica con él y le oí una conversación de teléfono que rechazaba un lote de madera. Y le vi que en esa conversación de teléfono con la persona que le vendía la madera, que le tenía que traer el camión de madera, le insistía que de esa zona entre Normandía y Alemania, que no quería madera, que de esos bosques no quería que se le sirviese madera. Yo me quedé así un poco perplejo, y cuando colgó la conversación, cuando cortó la conversación, le pregunté, pero vamos, ¿a ese extremo llegáis de selección de madera, de pedir explicaciones de dónde son las maderas, de dónde vienen los lotes de madera, de verdad? Y me dijo, no, dice, no es así, yo te explico. Dice, tenemos un problema, y el problema es la Segunda Guerra Mundial. Claro, esto a mí se me explicó hará 20 años, ¿vale? Sí, 25 años, sí, por esas épocas sería. Hace 25 años se me explicó a mí esta historia. Me dijo, tenemos un problema, y el problema se llama Segunda Guerra Mundial. Nos cargamos mucha maquinaria aquí en las fábricas de muebles, en las fábricas de madera, rompemos muchas sierras, se nos van muchas sierras a hacer puñetas por utilizar maderas de bosques que han albergado o en los que han ocurrido importantes episodios bélicos. Yo no salía de mi asombro, ¿no? Decía, ¿cómo? Y claro, y me explicó, claro, esto lleva pasando desde después de la Primera y de la Segunda Guerra Mundial. Dice, sobre todo de la Segunda Guerra Mundial. Que se estropee un hacha o que se estropee un cuchillo porque estés cortando in situ un árbol y te dé la mala fortuna de que le pegues un hachazo a un trozo de metal, es una cosa, pero aquí en las fábricas es un auténtico desastre. No te puedes figurar las de sierras que rompemos, que fastidiamos y que tenemos que sustituir de las máquinas por culpa de este tema. Y yo, claro, inmediatamente entendí lo que me estaba diciendo. Dice, claro, es que la madera que nos viene ahora, mucha, ya formaba parte ya os digo que esta historia se me contó hace 25 años aproximadamente, ¿no? Entonces el hombre aquel me decía, la madera que nos viene ahora, mucha de ella, una cantidad muy importante, formaba parte de bosques, o ha formado parte hasta hace 3 días de bosques que ya eran escenario bélico por aquel entonces. Entonces, en cuanto te llega la madera, te vienen los árboles limpios, o sea, los troncos, la madera, y empiezas a meter las maderas para hacer tablones o lo que sea en el proceso de mecanización, en cuanto la sierra pilla un proyectil de mediano tamaño, pilla una esquirla de granada, una esquirla de obús, cualquier tipo de metal que por explosión o por disparo fuera a parar a los troncos de los árboles, cada vez que en el proceso de trabajo con esa madera pilla un trozo de metal de estos, es un desastre. Dice, se van las bandas de sierra o los discos de sierra a tomar por saco, y hay que parar la producción, hay que desmontar la máquina, hay que cambiar, hay que volver a empezar, y si el lote de madera es toda del mismo bosque, pues con mucha probabilidad te va a volver a suceder otra vez. Esto hasta hace unos años me explicaba aquel hombre en la posguerra de la Segunda Guerra Mundial, pues bueno, si le pasaba a un leñador de la zona, si le pasaba a un hombre del campo de la zona, si le pasaba a algún agricultor, pues como mucho tenía la mala fortuna de que me llevaba una sierra manual
me lleva un hacha, estropeaba un hacha, me lleva un cuchillo, estropeaba un cuchillo, pero a nosotros a nivel industrial es un auténtico desastre y una auténtica merma, además de parar la producción durante un tiempo muy valioso para nosotros. Y eso es lo que está haciendo el señor del vídeo que hemos visto, de este pequeño vídeo que representaba como el segundo cuadro de la galería de hoy. Está con su detector de metales, en este caso con una raqueta, con una pala de detección de metal para personas, para una vez pasados los arcos. Este hombre lo está utilizando ingeniosamente y está en la zona, si veis en el tronco del árbol, de los árboles que tiene allí, en las zonas en las que detecta que hay metal, está extrayendo el metal antes de ponerse a trabajar. Es seguro, tal cual. Yo el vídeo lo he bajado de las redes, me topé con él de casualidad, pero en cuanto me topé con él me acordé de lo que me explicó aquel empresario del mueble, de la madera, y a ciencia cierta, vamos, que este hombre está exactamente realizando la labor que yo os acabo de explicar. Y bueno, y pasamos al tercer cuadro. Si siguiéramos en aquel programa de televisión de los años 70, El Galerista, pasaría al tercer y último cuadro, nos daría la entrada de este tercer cuadro, se ve y inmediatamente nos introduciría en la tercera pequeña historia o leyenda. Cántabros, salvajes, indomables, hijos del viento, guardianes del bosque, amigos del caballo, no adoraban templos de piedra, sino ríos que hablaban, rocas que escuchaban y árboles milenarios que guardaban secretos. Cuando el águila imperial descendió con su hierro y estandartes, la tierra tembló, pero los cántabros no huyeron, lucharon como lobos y en sus gritos retumbó el eco de los siglos. Esta no es una historia de conquista, es una historia de orgullo, de sangre, honor y venganza, de un guerrero llamado Laro y de un pueblo que eligió arder antes que doblar la rodilla en el barro. Cántabros, valientes, rebeldes, amigos del bosque. Lo que voy a contar ahora tiene todo el aviso, todas las vistas, ¿vale? Todas las garantías de ser una leyenda, porque no está datado históricamente. Y como ya hemos hablado en muchos vídeos, lo que históricamente no está datado, pues hoy en día se tiende a desechar porque no se puede demostrar. Son las corrientes históricas que hay hoy en día. Todo aquello que no se puede datar, que no se puede demostrar, que no hay algún tipo de documentación sobre ello, pasa a ser leyenda. Esta es una vieja historia cántabra que a mí me han contado en mi tierra. Y cuando la he oído varias veces y cuando la he comentado con alguien especialista en historia cántabra, en historia de guerras cántabras, etcétera, siempre he recibido la misma contestación. Eso no tiene ninguna base histórica, no tiene ningún fundamento histórico. Pero bueno, como es una bonita historia y son de esas historias que se cuentan por tradición oral, va a ser la tercera historia de hoy, de esta galería del misterio, que os voy a contar. Todo lo contrario que la primera historia, tiene que ver también con dinero y con filos, con cuchillos. En los periodos en los que los cántabros no estuvieron enzarzados con los romanos en las famosas guerras cántabras, que tan caras pagaron los romanos y luego tan caras pagó el pueblo cántabro, ya hemos hablado de ello en otro vídeo. Si buscáis en la hemeroteca ya hemos hablado de ello, no es el objeto de hoy repasar las guerras cántabras. Entre esos periodos, o antes de esos periodos, hubo muchos guerreros cántabros, guerreros aguerridos, que trabajaron, que se pusieron al servicio de las legiones romanas, sobre todo para las guerras con la Bretaña y con las Galias.
iban como, no sé si la palabra mercenario no es correcta. Hay una novela de estas pseudohistóricas, una novela que no se puede decir que esté basada en hechos reales, pero es pseudohistórica, tiene en ella se cuenta la historia de un personaje bastante apreciado en Cantabria, ¿vale? Que la novela, el libro, yo os lo recomiendo, se llama El último soldurio. Parece ser, según a mí me han contado, que aquellos mercenarios, aquellos guerreros cántabros que luchaban con las legiones romanas por dinero, como especialistas, por decirlo de alguna manera, como tropas de élite, recibían el nombre de soldurios, ¿vale? Y del dinero que les pagaban los centuriones, les pagaban los generales romanos, siempre procuraban llevar a buen recaudo un denario. Había, no sé si la palabra correcta de la moneda es denario de plata, no lo sé. Había una pieza de moneda en concreto que nunca gastaban y siempre guardaban a buen recaudo, perdón, no me sale ahora el palabra, recaudo, en alguna parte de sus ropas, para demostrar que no luchaba con los romanos por amistad, para demostrar que simplemente era un soldado a sueldo, que era un soldurio, que luchaba circunstancialmente y de una manera interesada con los romanos, pero que a la vez esa moneda era para demostrar a los suyos y a quien hiciera falta que luchaba por un sueldo, por un salario, y que en el momento que fuera totalmente necesario o que así lo estimaran, como de hecho pasó en cuanto estallaron las guerras cántabras, no sentían ni tenían ningún lazo de amistad, ni tenían ninguna lealtad hacia el Imperio Romano. Simplemente estaban con el Imperio Romano luchando fuera de sus tierras, nunca contra los suyos, fuera de sus tierras, en la Bretaña, en las Galias, como soldurios, como soldados de pago, y en el momento que esa situación cambiara o se tornara incómoda para ellos, rompían o podían romper inmediatamente ese contrato, entre comillas, por el que estaban con los romanos, porque no sentían ni amistad ni fidelidad hacia ellos. Simplemente eran unos soldados a sueldo, unos soldurios. Os vuelvo a recomendar la novela esta que os he empezado a decir, El último soldurio, buscarla, se puede encontrar a la abur, a la inercia de estas historias. Hay dos personajes cántabros, Corocota y el Laro, que son más o menos, hay historiadores que apoyan o que respaldan su existencia real, otros que no, y están inmersos estos dos personajes como caudillos cántabros dentro de lo que fueron las guerras cántabras. Aquellas guerras cántabras que tuvieron dos etapas, las primeras guerras cántabras y las segundas guerras cántabras, y que contábamos ya en un vídeo, aunque no sea el objeto, lo vamos a recordar rápidamente, que se llevaron, después de las primeras guerras cántabras, los romanos se llevaron a sus villas, a Roma, se llevaron a muchos cántabros y cántabras como esclavos. Se sabe que hubo una noche en concreto, que hubo una rebelión de los cántabros, acuchillaron a sus patricios, mataron, acuchillaron a sus patricios, desaparecieron, huyeron de las casas, fue como una rebelión organizada y pactada en el momento, en el día que se tenía que hacer, y el misterio en el que están ahora los historiadores es saber cómo
toda esta gente vuelve a Cantabria porque de hecho, aparecen otra vez en Cantabria aquellos esclavos que se habían llevado los patricios romanos para que sirvieran en sus villas y en sus casas después de esta rebelión, de asesinarlos, de matarlos, de pasarlos a cuchillo. Esos cántabros vuelven otra vez a Cantabria. En estos momentos ya digo que se está estudiando, se están haciendo estudios de ver de qué manera volvieron, hicieron el camino de regreso a sus tierras, a Cantabria. Al llegar a Cantabria parece ser que cuentan todo lo que les ha pasado, todo lo que han vivido, y parece ser que en gran parte los relatos de los que vuelven, de los que regresan, son los que provocan el alzamiento contra la tiranía romana y provocan las segundas guerras cántabras. Bueno, al final no era el tema, las guerras cántabras no era el tema de esta tercera historia, pero estaba un poco en el halo de esta historia que queríamos contar, de lo que eran los soldurios y esa novela pseudohistórica que hay, que se puede encontrar fácilmente, que yo la recomiendo, que se titula El último soldurio. Una historia que ya os digo que parece ser que no tiene ningún viso de realidad, no tiene ninguna cimentación histórica, la que os he contado, de que los esclavos cántabros matan a sus patricios y vuelven a Cantabria, es así que es verdad, ¿no? Me refiero a la otra que os he contado, de que guardaban siempre un denario de plata, guardaban siempre una pieza de plata para demostrarle a quien hiciera falta que no luchaban por empatía, por simpatía, por fidelidad, por lealtad junto a los romanos, sino que lo hacían simplemente por un sueldo y que en el momento que fuera preciso para ellos o fuera necesario, ese contrato se rompería y volverían a ser cántabros libres que perfectamente se revolverían y lucharían contra las tropas del Imperio Romano. Bueno, y aquí se despediría, en aquel programa de los años 70, se despediría el galerista, el crítico de arte, y diría que hasta el próximo programa. Nosotros, después de haber utilizado un poco este marco, ¿no?, de aquel antiguo programa de televisión, hemos contado 3 pequeñas historias para un vídeo corto en los días anteriores a lo que va a ser la Feria de Cuchillería de Valencia, en la cual, reitero, voy a estar una vez más en la mesa con el artesano cuchillero, con el maestro cuchillero J. Jacobo, con sobre todo mi amigo J. Jacobo, o sea que los que acudáis a la feria, allí nos veremos. Y, como no, vamos a enseñar un fantástico cuchillo de J. Jacobo antes de terminar el vídeo de esta semana. Bueno, ¿y qué es lo que puede haber dentro de la mochila del Makuto de un montero para una mañana o para un atardecer de rececho? Pues hombre, pueden ir muchísimas cosas, no, desde luego no es que quiera hacer un repaso de lo que va dentro de un Makuto o de una mochila de un montero, pero vamos a ver un poquito qué podría haber. Pues una gorra, lógicamente, una gorra, vaya, qué casualidad, una gorra de J. Jacobo. ¿Y qué más podría haber en una Makuto, una mochila de un montero para una mañana o una tarde de rececho? Pues una cantimplora, sí, es bastante lógico. ¿Qué más podría haber dentro? Vamos a ver. Ah, una pulsera de paracord, siempre útil. ¿Qué más podría haber? Y esto, vamos a ver. Bueno, pues una navaja multiusos,
Wenger, fábrica ya desaparecida. ¿Y qué más podría haber? Bueno, pues una navaja de cuchillería del artesano de Albacete. Pero bueno, ¿qué más nos podríamos encontrar dentro de un Makuto? La comida, la comida, aunque ahora no va a salir de aquí hoy. Bueno, pues un mazo de paracord de 5 milímetros, bueno, de calidad, para un roto o un descosido. Pero ¿qué más podría salir? Hombre, pues un trozo de cordino con 2 mosquetones. Vale. ¿Para qué? Pues para todo. ¿Y qué más podría ir dentro de...? Vamos a ver, estamos aquí. ¿Qué es esto? Coño, Mora, ¿qué coño hace esto aquí? ¿Qué más podría haber dentro de una mochila? Vamos a ver. Abrimos. ¿Qué hay aquí? Bueno, pues unos prismáticos ligeros. Bueno, para un rececho está bien. Pero bueno, es que esto no es el objeto del vídeo. ¿Qué más podría haber aquí? A ver, ¿qué hay aquí al fondo del Makuto? Hombre, de esto se trataba el vídeo de hoy, o se trata el vídeo de hoy. El cuchillo Montero de J. Jacobo. Bueno, y después de esta pequeña parodia que he montado al principio del vídeo, porque obviamente dentro de la mochila de un Montero van muchas más cosas, ha sido una pequeña parodia, una pequeña broma, lo que me quedo son con los 2 hilos fundamentales que han aparecido, porque bueno, ha aparecido una navaja multiusos muy buena de una conocida fábrica alemana ya desaparecida, absorbida por Victorinox, ¿eh? Y luego apareció una cosa verde oliva por ahí que no sé exactamente qué hacía dentro de la mochila, pero bueno, es broma, es broma. Bueno, pues una funda con una típica navaja de cuchillería El Artesano, de mi amigo Pepe de Cuchillería El Artesano de Albacete, pero obviamente este no es el objeto del vídeo de hoy, y con lo que nos quedamos es con este fantástico cuchillo modelo Montero de J. Jacobo. Lo primero que tenemos que hacer es varias aclaraciones. Cuchillo modelo Montero, que no cuchillo de Montero. Lo digo porque todos sabéis que J. Jacobo hizo un proyecto con el que tuve el honor de colaborar, que es un cuchillo de Montero modelo Tranco, con T, Tranco. Este cuchillo es un cuchillo modelo Montero, un cuchillo cinegético modelo Montero. Lo de cinegético lo digo entre comillas porque la mayoría de los cuchillos cinegéticos de hoy en día suelen ser cuchillos polivalentes, que valen tanto para un roto como para un descosido. Y de hecho lo vamos a ver en este vídeo de hoy. Tengo que hacer también otra aclaración. Los modelos Montero de J. Jacobo tienen dos versiones diferentes, y tan diferentes que son diferentes hasta su precio, ¿de acuerdo? No os preocupéis que no voy a dar precios. Eso, el que lo quiera saber ya llamará por teléfono a Jacobo y se lo preguntará. No. Hay un modelo que es de espiga oculta, con guarda, son también en asta de ciervo, en cuerna de ciervo, de espiga oculta, con su guarda, y están este modelo, que a mí me gusta muchísimo, por eso obviamente lo tengo, con esta fantástica funda típica de J. Jacobo, que es, como podéis ver, igualmente de cuerna de ciervo, de asta de ciervo, de desmogue de venado, como lo queráis decir, pero es
enterizo, no es de espiga oculta como el otro, es enterizo y no tiene guarda. Bueno, vamos a empezar por la funda. La funda es una pasada, es una auténtica preciosidad, una funda de baquetilla de gran calidad, como siempre nos tiene acostumbrados, estampillado, troquelado, el cuño, el logo de J. Jacobo, que siempre recuerdo que lleva arriba, porque me encanta, dentro del yunque lleva las dos J, J. Jacobo, y arriba lleva las iniciales de sus dos hijas. Una funda impecable, con un taliz más que generoso, que de hecho, al ser un cuchillo de montero, pues que pueda pasar por un ceñidor bien ancho, por un ceñidor militar o por un cuchillo bien ancho, y va troquelado, va grabado en relieve, en bajo relieve, en la funda la cabeza de un venado. Profusamente decorado, muy bonito decorado, con un cosido en blanco o en crema que contrasta con el color marrón oscuro del resto de la funda, y un difuminado muy bonito, muy curioso, alrededor de la cabeza del venado, de tal manera que la parte central de la funda tiene unos tonos marrones beige claros, y a medida que nos vamos alejando al contorno de la funda va adquiriendo estos colores oscuros. Bueno, y una vez vista la funda, vamos a ver el cuchillo. Decimos que el cuchillo modelo Montero, no el cuchillo de Montero, sino el cuchillo modelo Montero, tiene dos tipologías diferentes para J. Jacobo, ¿vale? Una, reiteramos, de espiga oculta, en la cual va embutida, la espiga va embutida dentro del cabo o mango o puño, que es de asta de ciervo y asta venado, y ese modelo tiene una guarda. Y luego está este modelo, que a mí me encanta, que es el que tengo por el momento, que también es de asta, de cuerna, de desmogue de venado, y además generoso, como podéis ver, ¿vale? Pero es enterizo, que ya sabéis que a mí me encantan los cuchillos enterizos. Con una muy bonita textura, tamiz, perlado, como lo queráis decir, de asta de ciervo, generoso, como a mí me gusta, para que llene muy bien la mano, fijaros, generoso, para que llene muy bien la mano. La parte de las cachas más planas es la que apoya, es claramente un cuchillo de diestro. La parte más plana de la cacha es la que apoya la palma de la mano, y la otra tiene más volumen y más textura para un mejor agarre. El dedo va directamente a la dactilera, y tiene un recazo, como nos tiene acostumbrados J. Jacobo, que desciende prominentemente hacia abajo, convirtiéndose, haciendo este recazo, haciendo las veces de un gavilán inferior. De tal manera que, junto con el trabajo ergonómico que tiene la cacha y el cabo del cuchillo, el dedo es totalmente imposible, aunque tuviéramos las manos totalmente mojadas, perdón, estaba desenfocando, como comprenderéis, ya hay que ser cafre, perdonadme, ya habría que ser cafre para que la mano pasara al lado del filo del cuchillo. Una pequeña muesca española en V, un recazo que ya os he dicho que baja a modo de gavilán inferior, y el cabo, el mango, el puño del cuchillo se queda en la parte superior,
tal y como a mí me gusta decir, como a mí, ojo, a mí personalmente me gusta decir, siguiendo un poco la línea de los cocktail almogávares, bajando, quedando el filo hacia abajo y el cabo a la parte de arriba del lomo del cuchillo. El cabo, la empuñadura, el puño, el mango del cuchillo, quedando arriba en línea con el lomo del cuchillo y el filo bajando hacia abajo al estilo de los antiguos cocktail almogávares. Como bien sabéis, realizado en escofina de herrar caballos, por lo cual, que a mucha gente le gusta y a mucha gente no le gusta, esto levanta pasiones, provoca una asimetría en la decoración de las hojas del cuchillo, porque para los que sois nuevos en el canal, para los que entráis y veis este vídeo por primera vez, os explicaré que el cuchillero, el artesano cuchillero J. Jacobo, gran parte de su producción, gran parte de su manufactura se basa en reciclar, dar de nuevo vida a las escofinas de herrar caballos. Entonces, obviamente, por la morfología que tienen esas escofinas, a la hora de convertirlo en cuchillo, hace que haya una asimetría en la decoración de las hojas del cuchillo. Vemos que es un vaciado plano, acero totalmente, no hay mesa, en este caso no hay mesa absolutamente para nada, un vaciado plano acero totalmente con un microfilo o microbisel y una caída drop point. Lleva troquelado el logo de J. Jacobo, que es el yunque con las dos J, y ya habíamos dicho que para facilitar su afilado, una pequeña muesca española en forma de V. Una escueta dactilera y aquí en la parte de la empuñadura, la parte del cabo, la parte del puño, lo que es el DNI de J. Jacobo, que es este trabajo que hace en todos los cabos de sus cuchillos. Las cachas están sujetas al cuchillo con dos pasadores y volvemos a enseñar otra vez, volvemos a enseñar otra vez la geometría, el trabajo que tiene el cabo del cuchillo, porque para mí es muy interesante. No penséis que está hecho al capricho, que ha salido así de casualidad, porque no es el caso. La parte más plana es, como ya hemos dicho, un cuchillo para diestros. La parte más plana es la que apoya en la palma de la mano, el dedo va a la dactilera, y la parte que tiene más volumen, que tiene más perlado, que es más gruesa, es en las que los dedos realizan el agarre, la sujeción del cuchillo. Y si os dais cuenta, y otra vez insisto en que no es casualidad, está hecho a posta, tiene, fijaros, la geometría del cabo es bastante plana, bastante tirando a rectangular, por decirlo de alguna manera. ¿Por qué? Pues tampoco está hecho al capricho, es un cuchillo eminentemente cinegético. Pues esto se hace para que a la hora de agarrar el cuchillo, a ver cómo lo explico, no rote, ¿de acuerdo? No gire. A la hora de hacer fuerza con él, aunque estén todas las manos mojadas, aunque estén todas las manos húmedas, al tener esta geometría más bien tirando a rectangular, hace que
a la hora de asir, de agarrar, de empuñar el cuchillo, para los trabajos cinegéticos el cuchillo no rote, no gire. Perdonad que lo estoy desenfocando intentándoos enseñar lo que quiero decir. O sea, en definitiva, son unos cabos, es un cabo de cuchillo, son unas cachas trabajadas, un cabo de cuchillo que tiene una morfología, ¿vale? Totalmente pensada y calculada para realizar de una manera totalmente satisfactoria las funciones para las que está pensado y destinado el cuchillo. Al margen de esto, yo pienso sinceramente que es un cuchillo polivalente al cual se le puede dar cualquier otro tipo de utilidad, sabiendo muy bien lo que tenemos entre las manos, porque, por ejemplo, al ser un cuchillo eminentemente cinegético, de montero, como veis, no tiene agujero para cordón fiador. Entonces, bueno, con este cuchillo se puede batonear, pues sí, obviamente con este cuchillo se puede batonear, no habría ningún problema. ¿Se puede machetear? Pues mirar, yo creo que también tiene el tamaño suficiente para que llevando, perdón, que lo tenía fuera de plano, llevando la mano atrás y metiendo aquí el dedo, pues también a lo mejor no es el tamaño ideal, pero también se puede machetear, pero siempre teniendo en cuenta que no lleva agujero para cordón fiador porque no es la morfología típica de estos cuchillos y para lo que van o para lo que están destinados. Un ancho de pala prominente y un vaciado totalmente plano, como ya hemos dicho, para que entre muy bien en materia. En fin, poco más hay que decir del cuchillo, que es mucho. Hay poco más que decir, pero hemos dicho mucho sobre él. Vamos a pasar a ver las características, los parámetros del cuchillo. Decía que íbamos a pasar a ver los parámetros, las características, medidas, peso, etcétera, del cuchillo, pero antes quería hacer un comentario porque siempre cometo el error y siempre intento no cometerlo de dar por hecho de que la gente que está visionando el vídeo ya ha visto de mi canal, ya ha visto más vídeos de los que tengo en la hemeroteca y conoce sobradamente el trabajo de J. Jacobo. Y pienso que no tengo que darlo por hecho porque puede que hayan personas que estén viendo el trabajo de J. Jacobo por primera vez. Habíamos aclarado que estos cuchillos son un reciclado, o sea, es escofinas, están hechos de escofinas de herrar caballos que una vez desgastadas, una vez que han perdido su vida útil para el trabajo de herrar caballos, J. Jacobo, aparte de ser maestro cuchillero, es herrador de caballos, es herrero y herrador de caballos, pues convierte, en vez de ir a la chatarrería por peso, las escofinas, J. Jacobo las convierte en cuchillos. ¿Por qué digo esto? Porque es un acero muy conocido por J. Jacobo. J. Jacobo, reitero, es herrero, es herrador, es maestro cuchillero. Las características de este acero hacen que sea un acero muy fácilmente afilable en el entorno rural, en el campo, a mitad del monte. Quien sepa afilar no va a tener ningún problema por el tipo de acero de afilar el cuchillo en cualquier sitio, y es un acero tan conocido, tan trabajado, tan estudiado, por decirlo de alguna manera, por J. Jacobo, que conoce perfectamente los tratamientos térmicos de este acero, que además es que es el acero típico de las herramientas rurales de toda la vida. Por eso estoy insistiendo en que es un acero para él muy conocido. Este acero no tiene ningún tipo de secreto para él. ¿Por qué hago hincapié
en esto? Pues hago hincapié en esto porque tanto todo el tratamiento térmico de la hoja del cuchillo, tanto el templado como el revenido, está llevado al punto más exacto y a las características más exactas que precisa este tipo de cuchillo, que precisa este tipo de filo. Entonces no va a dejar descontento, es muy difícil que deje descontento a ningún usuario. De todas maneras, como la gran mayoría, por no decir la totalidad de los maestros cuchilleros artesanos, J. Jacobo garantiza sus piezas y desde luego si alguien compra una pieza de J. Jacobo y esa pieza calamitosamente, sorpresivamente se daña y J. Jacobo cuando la ve, cuando la estudia, se da cuenta de que ha sido un fallo en el proceso de templado y revenido del cuchillo, en el proceso térmico, cosa que vuelvo a insistir que es muy difícil porque es un acero para él muy estudiado y muy conocido. Él no tiene ningún problema en cambiar la pieza o solucionar el problema si se puede solucionar y si no, cambiar la pieza. J. Jacobo no deja nunca a nadie colgado con un cuchillo que haya tenido algún problema y que ese problema no venga de una mala praxis de la utilización del cuchillo, ojo, sino que sea un problema por culpa de algún fallo que haya habido en el proceso térmico de templado, revenido, etcétera, del acero del cuchillo. Dicho esto, vamos a pasar a ver las características técnicas del cuchillo. En primer lugar, con el Supermetro Bushcraft, vamos a ver la medida que tiene este cuchillo modelo Montero enterizo. Pues nos arroja un total de 26 centímetros, que bueno, no es un cuchillo muy grande, pero ya es un cuchillo que tiene una medida nada desdeñable. De hoja tiene 14 centímetros, depende de dónde coloquemos el metro con respecto a la guarda, pero vamos, un término medio, perdón, a la guarda, a las cachas, un término medio de 14 centímetros y nos arroja una medida de filo útil de 13 centímetros de filo útil. 13 centímetros de filo útil, 14 centímetros de hoja y las cachas más o menos, la empuñadura tiene 12 centímetros. Vamos a proceder a medir el ancho de pala, que ya os adelanto que es importante, está en los 4 centímetros, el ancho de pala del cuchillo está en los 4 centímetros y medio. Y a petición de un suscriptor que ya hace tiempo que me lo solicitó y bueno, ya se está volviendo costumbre en el canal, vamos a medir el radio, la circunferencia del cabo del cuchillo y nos da 9 centímetros y medio de radio de circunferencia del cabo del cuchillo. Bueno, y con el calibre o pie de rey vamos a ver el grosor de la hoja del cuchillo y nos arroja 4 milímetros y medio, no llega a 5 milímetros de grosor de hoja, tenemos 4 milímetros y medio. Como curiosidad, vamos a ver también la empuñadura del cuchillo. Al ser asimétrica las cachas es un poco complicado, pero nos da 3 centímetros, variará según colocáramos el calibre o pie de rey por la asimetría de
de las cachas, al ser un material natural, pero aquí en el sitio, en mitad del cabo del cuchillo, nos arroja 3 centímetros de grosor. Curiosidad a destacar, porque a mí me impresiona mucho y dice mucho de la calidad de la funda del cuchillo. Tiene un grosor de 1 centímetro, ¿eh? Ojo, 1 centímetro, que es un grosor nada desdeñable para la funda de un cuchillo. Bueno, y vamos a ver lo que pesa el cuchillo sin la funda. Y el cuchillo sin la funda pesa 310 gramos. No tiene un peso pequeño, ¿eh? O sea, tiene su peso que proviene, es directamente proporcional a la robustez que tiene el cuchillo. ¿Cuánto pesa el cuchillo con la funda? Pues mirad, el cuchillo con la funda pesa 468 gramos. Le falta muy poco al cuchillo para el medio kilo de peso. Conclusiones finales del cuchillo, que hace tiempo hacía ya vídeos que no hablábamos no hacíamos las conclusiones finales del cuchillo, un último repaso, un último vistazo al cuchillo, pero este cuchillo yo creo sinceramente que lo merece, que merece la pena que hagamos estos últimos comentarios, esta última revisión. Un conjunto de cuchillo muy bonito, con un trabajo de guarnicionero precioso, impresionante, que hace un contraste espectacular con las cachas de asta de venado. Y en sí un cuchillo que, aunque es un cuchillo para mi opinión, prominentemente cinegético, por eso entiendo que J. Jacobo le pone el nombre de cuchillo de Montero. Creo sinceramente que es un cuchillo que, teniendo en cuenta que no tiene, vuelvo a repetir, que no tiene agujero para cordón fiador, porque no es el diseño del cuchillo, no va orientado para ese tipo de actividades, pues al margen de esto y sabiendo lo que tenemos entre manos, es una herramienta polivalente que le puede dar muy buen uso cualquier aire librista, cualquier persona que le guste practicar la supervivencia o lo que hoy en día se llama bushcraft. El acero es un acero muy conocido, que J. Jacobo lo trabaja muy bien, y un acero muy fácilmente reafilable. En general, creo que es un muy buen cuchillo, un muy buen cuchillo. La propuesta del cuchillo que os traigo, vamos a dejarlo un poquito así para que lo veáis, el conjunto de la funda con el cabo del cuchillo, es un buen cuchillo. La propuesta que hace J. Jacobo con este cuchillo modelo Montero enterizo sin guarda.